Tomás siempre había sido un joven curioso, apasionado por la tecnología y los rincones oscuros del Internet. Sus noches solían estar llenas de búsquedas en foros y exploraciones de páginas web escondidas en las profundidades de la Deep Web. Para él, era una mezcla de adrenalina y descubrimiento, un juego que le permitía sentirse como un explorador digital en un mundo desconocido. Una noche, mientras navegaba en un foro clandestino, encontró un enlace que lo intrigó. No tenía nombre, solo una cadena de números y letras al azar. La advertencia que acompañaba el enlace era simple, solo para aquellos que buscan la verdad. Sin pensarlo mucho, Tomás hizo clic y fue redirigido a una página en blanco con una caja de texto y un botón que decía continuar. La caja de texto pedía ingresar un correo electrónico. No era raro que algunos sitios en la Deep Web pidieran información para acceder a contenido oculto, así que, con algo de recelo, ingresó un correo desechable y presionó continuar. De inmediato, la pantalla se oscureció y un texto blanco apareció lentamente: bienvenido al otro lado de la verdad. Lo que estás a punto de ver no puede ser deshecho. Luego, un video comenzó a reproducirse. Al principio, era una transmisión en vivo de baja calidad, mostrando una habitación oscura. En el centro de la pantalla, una figura encapuchada permanecía inmóvil, respirando pesadamente. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero algo lo mantenía pegado a la pantalla. La figura encapuchada levantó la cabeza y, como si pudiera ver a través de la cámara, fijó su mirada en Tomás. «Has entrado en un lugar del que no hay retorno», dijo con una voz grave y distorsionada. «Lo que verás aquí te perseguirá hasta el fin de tus días». El video cambió abruptamente a imágenes perturbadoras, personas atrapadas en jaulas, gritos ahogados y símbolos extraños grabados en las paredes. Las escenas eran intercaladas con mensajes subliminales que parpadeaban tan rápido que apenas se podían leer, pero dejaban una sensación de incomodidad profunda. Tomás, aunque asustado, no podía apartar la vista. Los minutos se convirtieron en horas, y Tomás comenzó a sentir que la habitación a su alrededor se oscurecía, como si la realidad misma estuviera desvaneciéndose. Intentó cerrar el navegador, pero el botón de cerrar no respondía. Incluso intentó apagar la computadora, pero el sistema no reaccionaba. Una risa distorsionada resonó desde los parlantes, y la figura encapuchada volvió a aparecer en pantalla. «Ya es tarde para ti», murmuró. «Ahora formas parte de la red». El monitor de Tomás mostró una serie de números y letras que no tenían sentido, pero que parecían hipnotizarlo. Sin poder controlarse, comenzó a repetir las secuencias en voz baja. Su mente se sentía nublada, como si una fuerza externa estuviera tomando control. En ese momento, la figura encapuchada reveló su rostro, un ser sin ojos, con una piel pálida y estirada, como si hubiera sido despojada de cualquier humanidad. «Debes compartir este enlace, expandir la red, o de lo contrario, sufrirás las consecuencias», dijo el ser, mientras la pantalla parpadeaba y emitía un sonido agudo que penetraba el cerebro de Tomás. Con el último vestigio de fuerza de voluntad, Tomás logró desenchufar su computadora, y el monitor finalmente se apagó. Sin embargo, el alivio duró poco. En la oscuridad de su habitación, sintió una presencia. El aire se volvió pesado, y un susurro sibilante llenó el espacio: «La red nunca duerme, Tomás. Estamos conectados para siempre». Durante los días siguientes, Tomás intentó olvidar lo sucedido, convencido de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Recibía correos electrónicos de remitentes desconocidos, todos con el mismo asunto: «expande la red». Las luces en su casa parpadeaban sin razón aparente, y los electrodomésticos se encendían solos. Pero lo peor de todo eran los sueños. Cada noche, soñaba con la figura encapuchada, que ahora lo acechaba en un mundo de sombras y laberintos interminables. En cada sueño, la figura se acercaba un poco más, susurrando las mismas palabras: «expande la red, o la red te consumirá». Tomás comenzó a temer por su vida. No podía hablar de lo sucedido con nadie, pues sentía que nadie le creería. Su salud mental se deterioró rápidamente, y la paranoia se apoderó de él. Finalmente, decidió destruir la computadora.
La llevó al patio trasero y la golpeó con un martillo hasta que quedó hecha pedazos. Pero incluso entonces, la sensación de ser observado no desapareció. El último correo que recibió, justo antes de decidir mudarse a otra ciudad, decía: la red es infinita y tú siempre estarás conectado. Se mudó, cambió su nombre y dejó todo atrás, pero la sensación de que algo oscuro lo seguía nunca se fue. Pasó el resto de sus días mirando por encima del hombro, con la terrible certeza de que, aunque había intentado escapar, la red nunca lo dejaría ir. Una noche, meses después de su mudanza, mientras caminaba por las calles desiertas, sintió una presencia detrás de él. Sin atreverse a voltear, aceleró el paso, pero el sonido de pasos le seguía. Desesperado, echó a correr. Al llegar a un callejón sin salida, finalmente se dio la vuelta, solo para ver a la figura encapuchada, su rostro desprovisto de ojos, pero mirándolo fijamente. «Te lo advertimos, Tomás», susurró la figura antes de que todo se oscureciera. La mañana siguiente, lo encontraron en el callejón, con una expresión de horror en su rostro, pero sin rastro de lo que lo había matado. Carlos había sido un apasionado de la informática desde su infancia. Lo que comenzó como un simple hobby se convirtió en su profesión, y con los años se sumergió cada vez más en el vasto océano de la Deep Web. Era un lugar que le fascinaba, un territorio sin ley donde podías encontrar todo tipo de información y, en ocasiones, peligros que la mayoría ni siquiera imaginaba. Una noche, después de haber trabajado hasta tarde en un proyecto, Carlos decidió navegar por la Deep Web en busca de algo que lo distrajera. Su curiosidad lo llevó a una página titulada Memorias del Olvido. No había mucho que ver, solo un fondo negro y una advertencia en letras rojas: cuidado con lo que buscas, podrías encontrarlo. Carlos no era de los que se asustaban fácilmente, así que ignoró la advertencia y continuó. La página estaba llena de enlaces rotos y textos en idiomas que no reconocía. Sin embargo, un enlace llamó su atención: el mensaje olvidado. Sin pensarlo mucho, hizo clic, y la pantalla se llenó de un texto en rojo que leía: lo que está perdido, no siempre debe ser encontrado. Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla parpadeó, y apareció una imagen borrosa. Parecía una especie de mapa antiguo, con símbolos extraños dibujados por todas partes. Carlos intentó cerrar la página, pero su computadora se congeló. De repente, el monitor se apagó, y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Frustrado, Carlos decidió ir a la cama, pero no pudo conciliar el sueño. Su mente seguía pensando en el extraño mapa y en las advertencias que había ignorado. De alguna manera, sentía que había desatado algo que no debería haber tocado. A la mañana siguiente, al encender su computadora, se sorprendió al ver que el mapa había vuelto a aparecer en la pantalla. Solo que esta vez, había una nueva adición, un punto rojo parpadeando en el centro del mapa, como si le indicara un lugar específico. Intrigado, intentó investigar más, pero cuanto más buscaba, más confuso se volvía todo. Parecía que el mapa no pertenecía a ningún lugar conocido, era como si fuera un territorio fuera del tiempo y el espacio. Los días pasaron, y Carlos empezó a notar cosas extrañas a su alrededor. Las luces de su apartamento parpadeaban sin razón aparente, y a veces escuchaba susurros en la oscuridad, pero cuando intentaba encontrar la fuente, no había nadie allí. Comenzó a tener pesadillas en las que caminaba por un bosque oscuro, guiado solo por el parpadeo del punto rojo en el mapa. Cada vez que intentaba alejarse, algo lo arrastraba de vuelta. Una noche, después de haber pasado horas frente al monitor intentando descifrar el mapa, escuchó un fuerte golpe en la puerta de su apartamento. Su corazón se aceleró, y un sudor frío recorrió su espalda. ¿Quién podría estar tocando a esa hora? Se acercó a la puerta con cautela y miró por la mirilla. No había nadie. Respiró aliviado, pero cuando se dio la vuelta, vio una sombra moverse por el pasillo. Sintió el impulso de correr, pero sus piernas no respondían. La sombra se acercó lentamente, tomando la forma de un hombre alto, con rasgos indistinguibles. El aire se volvió denso, y Carlos sintió como si la habitación se encogiera, atrapándolo. La figura extendió una mano, y en su palma había un pequeño trozo de papel arrugado.
Carlos, sin saber por qué, tomó el papel. Al abrirlo, vio que tenía dibujado el mismo mapa, pero ahora el punto rojo estaba sobre su ubicación exacta. Sintió que su corazón se detenía. Lo que encontraste nunca debió ser descubierto, susurró la figura, con una voz profunda y retumbante. Ahora eres parte del olvido. La figura desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Carlos solo en la oscuridad. Corrió hacia su computadora, desesperado por borrar el mapa, pero la pantalla estaba en blanco. Intentó apagarla, desconectarla, pero nada funcionó. Finalmente, en un arrebato de desesperación, lanzó la computadora al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. Pensó que con eso terminaría todo, pero no fue así. Esa noche, los susurros regresaron, más fuertes y claros que nunca. No provenían de fuera, sino de su propia mente. Al principio, eran incomprensibles, pero con el tiempo, empezaron a formar palabras, frases que repetían la misma advertencia: no debiste haber encontrado el mensaje olvidado. Con el paso de los días, la salud mental de Carlos se deterioró. Las sombras en su apartamento se movían, los objetos cambiaban de lugar, y siempre estaba ese susurro, recordándole su error. Perdió su trabajo, sus amigos, y finalmente, su deseo de vivir. La última vez que alguien lo vio, estaba parado en la puerta de su apartamento, con una expresión vacía en el rostro. Murmuraba algo sobre un mapa, un lugar que no existía, y un mensaje que nadie debía encontrar. Desapareció sin dejar rastro, y su apartamento fue encontrado vacío, con las paredes cubiertas de símbolos extraños, los mismos que había visto en el mapa. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue de Carlos, pero hay quienes creen que sigue vagando en algún lugar, atrapado en el olvido, buscando desesperadamente una salida que nunca encontrará. Gabriela siempre había sido una persona curiosa, amante de lo oculto y lo prohibido. Su fascinación por lo desconocido la llevó a explorar la Deep Web, un lugar donde las reglas del mundo real no se aplicaban, y lo que encontraba allí, lejos de asustarla, solo alimentaba su deseo de descubrir más. Pasaba noches enteras navegando por foros clandestinos y explorando páginas web llenas de secretos inconfesables. Una noche, mientras buscaba algo nuevo para explorar, encontró un enlace en un foro oculto. El título era intrigante: El susurro de la red. Sin pensarlo dos veces, Gabriela hizo clic en el enlace y fue redirigida a una página con un fondo negro y un texto en blanco que decía: bienvenido a lo que nunca debió ser encontrado. A continuación, había un botón que simplemente decía escuchar. Gabriela dudó por un momento. Algo en la advertencia le provocaba una sensación de incomodidad, pero su curiosidad era más fuerte. Con un clic, activó el botón de escuchar. De inmediato, su pantalla se quedó en negro, y de los altavoces de su computadora comenzó a emanar un suave susurro. Era apenas audible al principio, pero fue aumentando en intensidad hasta que pudo distinguir palabras. El susurro repetía su nombre, una y otra vez, como si alguien estuviera llamándola desde el otro lado de la red. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero no podía apartarse del monitor. Sentía como si una fuerza invisible la mantuviera pegada a la pantalla. El susurro cambió, y ahora empezaba a contarle secretos, cosas que nadie más sabía sobre ella, miedos y deseos que había guardado profundamente en su mente. Gabriela intentó apagar la computadora, pero los controles no respondían. El susurro se hizo más fuerte, y ahora podía sentir su aliento en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de ella. No debiste escucharme, decía la voz, ahora no puedes escapar. La pantalla volvió a la vida, mostrando una imagen distorsionada de sí misma, sentada frente al monitor, con una sombra detrás de ella. La sombra no tenía rostro, solo una silueta oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Intentó girar en su silla, pero no pudo moverse. Era como si su cuerpo estuviera paralizado. El susurro continuaba, y ahora hablaba de cosas que iban a suceder, de eventos futuros que involucraban a Gabriela y a personas cercanas a ella. Describía tragedias, accidentes y muertes con una precisión aterradora. Esto es lo que has desatado, murmuraba la voz. Has escuchado lo que nunca debiste oír, y ahora eres parte de la red.
De repente, la pantalla cambió de nuevo, mostrando un reloj que contaba hacia atrás. Tenía solo 24 horas. Gabriela finalmente pudo moverse y, en un arrebato de desesperación, desenchufó la computadora, pero el contador seguía en su mente, como si estuviera grabado en su subconsciente. Sabía que no podía simplemente ignorarlo. El resto de la noche fue una pesadilla. No podía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra acechándola, el susurro retumbaba en su cabeza, repitiendo las mismas advertencias. Cuando amaneció, se dio cuenta de que solo le quedaban 12 horas. Desesperada, intentó buscar ayuda. Llamó a sus amigos, pero nadie contestaba. Cuando finalmente logró hablar con alguien, su voz se cortaba y solo escuchaba fragmentos de la conversación, acompañados por un leve susurro en el fondo. «Nadie puede ayudarte», decía la voz. Con el paso de las horas, su entorno comenzó a distorsionarse. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, y los espejos reflejaban figuras que no deberían estar allí. El mundo a su alrededor se volvía cada vez más oscuro, como si estuviera siendo absorbida por la misma red que había desencadenado. Cuando el reloj marcó las últimas horas, Gabriela se encontró de vuelta frente a su computadora, como si hubiera sido atraída por una fuerza invisible. La pantalla se encendió por sí sola, mostrando la cuenta regresiva que ahora marcaba menos de una hora. El susurro volvió, pero esta vez era más fuerte, más demandante. «Únete a nosotros», decía, «haz que otros escuchen». Era una orden, no una sugerencia. Gabriela sintió que su voluntad se quebraba. Sabía lo que tenía que hacer si quería detener el susurro. Abrió su correo electrónico y comenzó a enviar el enlace a sus contactos. Cada clic en enviar la hacía sentirse más ligera, como si estuviera liberándose del peso de la sombra que la había estado acechando. El reloj finalmente llegó a 0, y la pantalla se apagó de nuevo. El susurro se desvaneció, pero no la sensación de inquietud. Sabía que había evitado su destino, pero ¿a qué costo? Había condenado a otros, extendiendo la maldición de la red, haciendo que otros escucharan lo que nunca debieron oír. Gabriela destruyó su computadora, cambió su número y se mudó a otro lugar, pero la paz nunca regresó. Sabía que la red siempre estaba allí, esperando, y que el susurro eventualmente volvería, buscando a aquellos que habían compartido el enlace, para reclamar lo que era suyo. En lo profundo de la web, más allá de lo que cualquier navegador común podría alcanzar, existe un lugar que ni siquiera los hackers más experimentados se atreven a explorar. Se le conoce como el oscuro abismo, un rincón de la Deep Web donde las reglas de la realidad parecen disolverse, donde los códigos y algoritmos danzan al borde de lo sobrenatural. Esta es la historia de Héctor, un joven con una curiosidad insaciable y una arrogancia que lo llevó a descender a donde nunca debió haber llegado. Héctor, un estudiante de informática en una prestigiosa universidad, siempre había sentido una fascinación por lo desconocido. Había navegado por la Deep Web en múltiples ocasiones, burlando las medidas de seguridad y explorando foros clandestinos. Pero siempre había algo que lo llamaba más allá, un susurro digital que lo instigaba a ir más profundo, a buscar lo que otros temían. Una noche, mientras navegaba por un foro oculto especializado en leyendas urbanas de la Deep Web, encontró un enlace sin nombre, marcado solo por un símbolo extraño que nunca antes había visto, un círculo con un triángulo dentro y un ojo en el centro. La curiosidad de Héctor superó su prudencia, y sin pensarlo dos veces, hizo clic en el enlace. La pantalla de su computadora parpadeó y se oscureció durante unos segundos. Luego, una serie de códigos comenzó a llenarla, desplazándose a una velocidad vertiginosa. Era como si la computadora hubiera cobrado vida, rebelándose contra su usuario. Héctor intentó cerrar la ventana, pero los comandos no respondían. Algo estaba sucediendo, algo que escapaba a su control. Finalmente, el torrente de código se detuvo y la pantalla se quedó en negro. Héctor esperó, el corazón latiendo en su pecho con una mezcla de miedo y expectación. Luego, una nueva pantalla se abrió, mostrando una página web minimalista, con un fondo oscuro y texto en blanco. No había imágenes, solo una pregunta en letras grandes y rojas. ¿Estás listo para descubrir la verdad?
Debajo de la pregunta había dos botones, sí y no. Héctor sonrió con una mezcla de nervios y emoción. No era la primera vez que veía algo así, un truco común para asustar a los novatos. Con un clic firme, eligió sí. La pantalla se desvaneció lentamente, revelando un video en tiempo real. Mostraba una habitación oscura, apenas iluminada por la luz que entraba desde una pequeña ventana cubierta con cortinas gruesas. El video estaba en blanco y negro, pero la calidad era sorprendentemente alta. Héctor sintió un escalofrío al darse cuenta de que no era una grabación, sino una transmisión en vivo. La cámara se movió lentamente por la habitación, enfocando cada rincón con detalle. Una mesa de madera en el centro, con una computadora portátil abierta, emitía una luz parpadeante. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, pero no se podían distinguir los rostros o los paisajes. Todo estaba borroso, como si el tiempo hubiera erosionado las imágenes. Pero lo que más inquietaba a Héctor era el silencio, un silencio absoluto, interrumpido solo por el sonido de su propia respiración. De repente, un ruido metálico resonó en la habitación del video. La cámara giró bruscamente hacia la puerta, que comenzó a abrirse lentamente, como si alguien o algo la empujara desde el otro lado. Héctor contuvo la respiración, sus ojos clavados en la pantalla. No podía apartar la vista, como si algo lo obligara a seguir mirando. La puerta se abrió por completo, y una figura entró en la habitación. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca, una mezcla de metal y carne, con ojos oscuros que parecían vacíos. Llevaba un delantal manchado de sangre, y en sus manos sostenía un cuchillo grande y oxidado. La cámara tembló levemente, como si estuviera viva y asustada, mientras el hombre se acercaba a la mesa. Héctor sintió una ola de pánico, pero al mismo tiempo, una extraña fascinación lo mantenía pegado a la pantalla. El hombre enmascarado colocó el cuchillo sobre la mesa y comenzó a escribir en la computadora. Héctor no podía ver lo que estaba escribiendo, pero el sonido de las teclas golpeando el metal de la mesa resonaba en su cabeza, una y otra vez, como un martilleo constante. De repente, el hombre se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia la cámara, y aunque sus ojos estaban ocultos, Héctor sintió como si lo estuviera mirando directamente. Luego, el hombre levantó una mano, señalando algo fuera de la vista de la cámara. La pantalla de la computadora de Héctor parpadeó, y un mensaje apareció. «Te veo». El corazón de Héctor se detuvo por un segundo. Miró a su alrededor, esperando ver algo, pero estaba solo en su habitación, las luces apagadas, la puerta cerrada. ¿Cómo podía ser? Era solo un truco, se dijo, un truco bien elaborado para asustar a los incautos. Pero el miedo estaba ahí, creciendo en su pecho, apretando su garganta. Regresó la vista a la pantalla justo a tiempo para ver cómo la cámara giraba nuevamente, esta vez hacia la ventana de la habitación en el video. Las cortinas se movieron ligeramente, como si una brisa las hubiera tocado, y detrás de ellas, algo brillaba con un tenue resplandor. La cámara se acercó, enfocando la ventana, hasta que finalmente pudo ver lo que había detrás. Era su propio rostro, reflejado en la pantalla, mirándose fijamente. Héctor sintió que la sangre se le helaba. El reflejo en la pantalla no era un truco, no era un simple reflejo de la cámara. Era él, exactamente como estaba en ese momento, sentado frente a su computadora, con la misma expresión de horror en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, la cámara se movió bruscamente, mostrando ahora su propia habitación, su propia computadora, y la figura enmascarada detrás de él. Héctor se levantó de un salto, derribando la silla en su desesperación. Giró rápidamente, pero no había nadie. Estaba solo, o al menos eso creía. Pero el terror seguía ahí, pegajoso y palpable, como si la sombra de ese ser hubiera quedado impregnada en su habitación. Se abalanzó sobre su computadora, desconectándola de la corriente en un intento desesperado por detener lo que fuera que estaba sucediendo. La pantalla se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Pero el alivio duró poco. Unos segundos después, la computadora se encendió por sí sola, y la pantalla mostró un nuevo mensaje. No puedes escapar. Héctor sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos.
No podía pensar con claridad, su mente se sumía en una espiral de miedo y confusión. Desesperado, corrió hacia la puerta, intentando escapar de su habitación, pero cuando la abrió, no encontró el pasillo de su casa. En su lugar, estaba la misma habitación que había visto en el video. Entró de nuevo en la habitación, cerró la puerta tras de sí y miró a su alrededor, sin comprender lo que estaba sucediendo. Pero esta vez, algo había cambiado. La figura enmascarada estaba allí, en la esquina de la habitación, observándolo en silencio. Héctor gritó, un grito que nadie escuchó. Corrió hacia la computadora, tratando de encontrar alguna salida, algún botón que lo sacara de esa pesadilla. Pero no había nada. La pantalla solo mostraba un último mensaje. El juego ha terminado. En un último intento desesperado, Héctor levantó la computadora y la lanzó contra la pared. El aparato se rompió en 1000 pedazos, pero el sonido del metal chocando contra el suelo fue lo único que quedó en la habitación. Héctor cayó de rodillas, agotado, derrotado. Pero cuando levantó la vista, la figura enmascarada estaba justo frente a él. No había más escape. La máscara se acercó lentamente a su rostro, y lo último que vio Héctor antes de que todo se desvaneciera fue su propio reflejo, atrapado en esos ojos oscuros y vacíos. Nadie volvió a ver a Héctor. Su habitación quedó vacía, con solo los restos de su computadora como testigo mudo de lo que había sucedido. Pero en los rincones más oscuros de la Deep Web, un nuevo enlace apareció, marcado con el mismo símbolo extraño, y aquellos lo suficientemente temerarios para seguirlo, cuentan que en su interior, se puede ver un video en vivo, mostrando una habitación vacía, esperando a su próxima víctima.